Fe para el camino, cuando el camino no sale como esperabas. Hay algo curioso acerca de nosotros. Nos gusta mucho pedirle a Dios que dirija nuestro camino, pero si somos honestos, muchas veces lo que realmente queremos es que Dios bendiga el camino que nosotros ya escogimos. Le decimos: Señor, guía mis pasos. Pero en el fondo estamos pensando: Señor, yo ya decidí hacia dónde quiero ir. Solamente necesito que me confirmes que voy bien. Y mientras Dios nos permite avanzar exactamente como nosotros imaginamos, todo parece estar perfecto. El problema comienza cuando el camino cambia. Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Daniel. Daniel llevaba años trabajando en el mismo lugar. No era el trabajo de sus sueños, pero había aprendido a hacerlo bien. Tenía estabilidad, conocía a sus compañeros y, después de mucho tiempo, finalmente había conseguido algo que llevaba años esperando: una oportunidad para ascender. No era solamente un aumento de sueldo. Para Daniel significaba muchas cosas. Significaba que todo su esfuerzo había valido la pena. Significaba que finalmente podría comenzar algunos proyectos que tenía pendientes. Significaba que podía darle a su familia un poco más de estabilidad. Así que comenzó a prepararse. Hizo planes, hizo números. Incluso comenzó a imaginar cómo sería su vida después de recibir aquella promoción. Y oró mucho. Señor, si esta puerta es tu voluntad, ábrela. Y llegó el día, pero la puerta no se abrió. Se la dieron a otra persona. Y lo curioso es que Daniel no solamente estaba decepcionado, estaba confundido porque él había orado, había trabajado, había hecho las cosas correctamente. Y ahora estaba sentado en su automóvil, mirando el volante y pensando: Dios, ¿entonces qué pasó? Quizá tú has estado ahí, no necesariamente sentado en un automóvil, pero sí en ese lugar donde miras tu vida y dices: esto no era lo que yo había planeado. Tal vez era ese trabajo que no llegó, esa relación que terminó, ese proyecto que fracasó, esa puerta que parecía perfecta y que de repente se cerró. Tal vez incluso llevas tiempo orando por algo que todavía no sucede. Y hay una pregunta que aparece silenciosamente en nuestra cabeza: ¿y si Dios se equivocó conmigo? Bueno, Dios no se equivoca, pero aquí comienza una de las verdades más difíciles de nuestra fe. Dios no está obligado a cumplir nuestro plan para demostrarnos que está guiando nuestra vida. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mira qué interesante. El texto no dice que el hombre no piensa en su camino. Sí lo piensa, hace planes, sueña, trabaja, decide. Y eso no está mal. El problema aparece cuando confundimos nuestros planes con la voluntad de Dios. Porque una cosa es decir: Señor, tengo un plan, guíame. Y otra muy diferente es decir: Señor, tengo un plan, ahora haz que funcione. Y a veces creemos que Dios está guiando no solamente cuando las cosas salen como nosotros queríamos. Pero la Biblia presenta algo mucho más grande. La soberanía de Dios significa, entre otras cosas, que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando nuestra historia toma un giro que nosotros no habíamos previsto. Y eso cambia mucho la manera en cómo nosotros vemos los problemas. Porque quizá estás frente a una puerta cerrada y piensas: Dios me abandonó. Pero puede ser que simplemente estés viendo una página que todavía no sabes cómo leer. Piensa en José. José recibió sueños de parte de Dios, pero después de esos sueños vino un pozo, después vino la esclavitud, después vino una acusación injusta, después una prisión. Si hubieras detenido la historia en cualquiera de esos momentos, podrías haber dicho:
esto no parece el plan de Dios. Y tendrías razón, no parecía el plan de Dios. Pero Dios no había terminado. Y años después, José pudo mirar hacia atrás y decir algo extraordinario. En Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es providencia. Es una palabra teológica que a veces suena complicada, pero en realidad encierra una verdad preciosa. Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no alcanzamos a ver lo que está haciendo. Y quiero hacer una aclaración importante. Esto no significa que todo lo que nos ocurre sea bueno. No, la Biblia nunca llama bueno al pecado, a la injusticia, al dolor o a la maldad. José no dijo, lo que me hicieron estuvo bien. Dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios no necesitó convertir el mal en algo bueno para seguir siendo soberano. Él fue capaz de obrar aún en medio del mal. Y quizá eso es justamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Tal vez tu camino no se parece en nada al que habías imaginado. Y quiero decirte algo. No confundas un camino diferente con un camino sin Dios. Que no entiendas lo que está pasando no significa que Dios haya dejado de estar presente. Que una puerta se haya cerrado no significa que Dios haya dejado de dirigir tus pasos. Que tu oración todavía no tenga respuesta no significa que Dios no te haya escuchado. Y aquí es donde quiero llevar esto todavía un poquito más lejos. Porque nuestra fe no está basada simplemente en creer que Dios hará que todo salga como queremos. Nuestra fe está basada en algo mucho más profundo. Dios es bueno incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Y eso nos lleva directamente a Jesús. Porque Jesús mismo caminó por un camino que, humanamente hablando, nadie habría escogido. En Getsemaní oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús no estaba fingiendo. Había dolor real, había angustia real, pero después dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí encontramos algo que necesitamos aprender. La madurez espiritual no consiste en conseguir que Dios haga lo que nosotros queremos. La madurez espiritual consiste en poder decir, Señor, yo tengo un camino que quiero recorrer, pero confío más en ti que en mi propio mapa. Eso es fe. Y quizá hoy necesitas hacer precisamente eso. Tal vez llevas demasiado tiempo preguntando, ¿por qué Dios permitió esto? Y quizá todavía no tengas una respuesta. Pero puedes comenzar con otra pregunta. ¿Cómo puedo caminar con Dios en medio de esto? Porque algunas respuestas solamente las entenderemos cuando miremos hacia atrás. Pero la presencia de Dios no tenemos que entenderla para disfrutarla. Y por eso, si hoy tu camino no salió como esperabas, no corras inmediatamente a concluir que todo salió mal. Detente, respira, ora y dile a Dios, Señor, esto no era lo que yo había planeado, pero sigo confiando en ti. No entiendo el camino, pero confío en quien está caminando conmigo. Y quiero dejarte una pequeña tarea para hoy. Piensa en una cosa que no está saliendo como esperabas, una sola. Y en lugar de pedirle inmediatamente a Dios, Señor, cambia esto, haz una oración diferente. Dile, Señor, si no puedo cambiar todavía mi circunstancia, cambia la manera en que estoy caminando dentro de ella. Porque quizá Dios no quiere enseñarte solamente cómo llegar a tu destino. Quizá también quiere enseñarte quién eres mientras caminas hacia ese destino. Y recuerda esto,
Un camino diferente no significa necesariamente que Dios se haya equivocado. A veces simplemente significa que Dios está viendo algo que tú todavía no puedes ver. Esto fue Fe para el Camino, una fe para vivir todos los días. Y si hoy tu camino no salió como esperabas, no abandones el camino. Sigue caminando, porque quizás todavía no ves hacia dónde te lleva Dios, pero puedes confiar en quién va contigo.